Bueno, 2 de junio, clase de Torá, leyendo Baikra, un capítulo con connotaciones sexuales, que, que me preguntan, no corrí tu Filim recién, no, fue Bar Mitzvah en Lambrot. Pero ayer, anteayer fui a correr, el aire frío en la cara me mata, es como tremendo. Pero bueno, tendría que correr no con un cuellito, sino con algún tipo de... Tengo miedo de parecer un zorro, ¿no? Pero tendría que ponerme algo que me cubra toda la cara. Y algún tipo de calentador de aire cuando ingresa por la nariz, que también es un problema. Pasamontaña. Pasamontaña. Sí, tengo miedo de terminar preso, pero bueno. Más el tapaboca y ya está. Claro. No, con tapaboca no puedo correr porque no puedo respirar. No sé si alguno corre con tapaboca, pero yo no. No. Bueno, les decía que vamos a empezar a retomar el capítulo que tiene connotaciones sexuales que leímos la semana pasada y la anterior, que es la lectura de la tarde de Yom Kippur. Supongo que lo recordarán, toda esa parte. Y nos quedaba para empezar hoy un versículo que nos va a dar un rato largo de charla, que espero que lo recuerden, y si no, ahora lo compartimos, como para que estemos todos en sintonía. Esperen que comparto la pantalla. Estamos en el capítulo 18 de Baikra, y el texto dice: no te acostarás con varón como se hace con mujer, abominaciones. No te acostarás con varón como se hace con mujer, abominaciones. Bueno, es un versículo bien explícito que hace referencia a la homosexualidad, en principio. Y uno podría ser muy estricto con lo que dice este versículo y concluir que lo único que está prohibido es la homosexualidad masculina. No hay referencia a la femenina, por lo tanto no hay prohibición de la homosexualidad femenina. Esa podría ser como una primera lectura literal de este versículo. Pero para poder profundizarlo un poco, necesito que pongamos en común qué es la homosexualidad. Y quiero que sepan que lo tenemos que hacer porque de eso depende la respuesta alágica o religiosa. No tiene que ver con una charla entre amigos opinando sobre, sino que de acuerdo a cómo definamos qué es la homosexualidad, podemos concluir cuál es la respuesta de la tradición judía o del halajá, o cuál es la respuesta que podemos extraer de la Torá a lo que estamos hablando. Entonces, abro y pregunto, ¿qué es la homosexualidad? Amor y deseo por alguien del mismo sexo. Ok, amor y deseo de alguien del mismo sexo. ¿Comparten? Veo caras que dicen que sí, una que dice que no. Amor y deseo sería homoerótico. Creen que alguien está escuchando música. No te entendí, Armando, perdón. Amor y deseo es atracción homoerótica. Homosexual es actividad sexual con alguien del mismo sexo. Ok, o sea que lo que hizo Armando a lo que decía María es darle más precisión a la palabra. O sea, no lo toma como un concepto genérico, sino como a una palabra precisa y acotada. Es decir, homosexualidad es sexualidad entre hombres. Esa sería tu respuesta, Armando. Sí, y si lo contrario es homoerótico, que es atracción o algún tipo de amor entre hombres sin que involucre contacto físico. Claro, hay deseo, hay atracción, hay imaginación, pero no hay encuentro sexual, o hay encuentro que no concreta la penetración. Esa sería la diferencia. Anita dice: yo creo que es una encarnación de un alma femenina en un cuerpo masculino. Por ejemplo, de ahí el tema. Ok, o sea que Anita trata de darle una vuelta mística y entendiendo a la mística como aquella rama del judaísmo que cree en el Gilgul Neyamot,
en que las almas vuelven e ingresan a un nuevo cuerpo en sucesivos procesos de aprendizaje hasta que logran conectar con la vida eterna, en ese proceso hay algunas neyamot, algunas almas que necesitan por alguna razón algún tipo de aprendizaje, y según Anita, si entiendo bien lo que decís, algunas de esas almas que pertenecieron a algún hombre en alguna vida previa reencarnan en una mujer. Al revés. O al revés. Al revés. Fabián, ¿las almas reencarnan en el mismo sexo? ¿O eso es un ¿Quién lo sabe? punto metafórico? ¿O incluso reencarnan un judío en un judío? ¿O podemos reencarnar en cualquier persona? ¿En un chino, en un francés, en un ucraniano? Puede ser chino, francés, ucraniano, judío. Bueno, digo, no judío, pregunto, no sé, porque Mario Sabán una vez contestó esa respuesta y me dijo, no, podés reencarnar en un francés, en un italiano, en un judío, no hay... ¿Un perro, un gato? Bueno, la pregunta de Armando, y ahora volvemos a lo que Anita trae, pero la pregunta de Armando tiene que tener una respuesta previa que no todo el mundo místico coincide. La respuesta previa es, ¿todos los seres humanos tienen Neyamá o solo los judíos? Algunos rabinos místicos sostienen que Neyamá solo tienen los judíos y no el resto. No es mi postura, por supuesto, ni la de otros como Mario Sabán. Para algunos rabinos místicos, como Mario Sabán, el alma es propiedad del ser humano, no del judío. Todo ser humano tiene una Neyamá. Claro. Y entonces uno puede reencarnar en Neyamá de cualquier otro ser humano, no importa su credo ni su religión. Eso creo yo también. Esa es la diferencia, y entonces ahí queda contestada la pregunta. Por supuesto que hay algunos místicos que además suponen que uno puede reencarnar en cualquier otra cosa que no sea ser humano también. ¿Así? Pero, de vuelta, no todos, y yo tampoco creo en eso, porque yo creo que uno solo puede reencarnar en lo que tenga Neyamá, y Neyamá solo tenemos los seres humanos. En mi visión, si es que hubiera reencarnación, debería darse en seres humanos. Pero, de vuelta, no hay unanimidad de criterio en todo esto, y depende a qué rabino le pregunte. A ver, acá agrega Anita que porque necesitarán determinada experiencia, uno vuelve porque tiene que seguir aprendiendo, y para aprender hay que vivir, no hay un aprendizaje intelectual. Entonces la Neyamá vuelve las veces necesarias para terminar ese proceso de aprendizaje. Entonces habrá algo que necesiten aprender, y por eso volverán en otro sexo reencarnando, y quizás desde ahí tengan una actitud homosexual. Esto es lo que plantea Anita. Y dice, además, para mí tenés que reencarnar en otra cosa para vivir desde todos los ámbitos posibles. Está bien, acá hay una posible explicación de Anita. Yo quiero decirles... ¿alguien más que definir? Sí, desde lo fenomenológico te quería decir, desde la fenomenología lo consideran como distintas formas del ser. Es decir, no se meten tanto, es como que es la aceptación y toman al ser como que es así, sin profundizar tanto, ¿no? En las perversiones, sí, en todos los tipos en todo este tema. Porque bueno, dentro de la sexualidad hay varias sexualidades. Sí, pero recién usaste una palabra, o entendí mal, dijiste perversiones. También, sí. ¿Pero por qué lo asocias una cosa con la otra? No, porque está dentro del mismo capítulo, se dan el mismo, como distintas modalidades del ser, que el ser no es único, tiene distintas modalidades, entonces ahí se tiran las distintas formas del ser, ¿no? Y sin profundizar tanto, uno, qué sé yo, tener una mirada un poquitito más amplia. Ok. ¿Alguien tiene alguna? Dale, Pato. En el Pasuk habla de acostarse, no de tener relaciones sexuales. Por lo tanto, acostarse me parece que es más amplio que tener relaciones sexuales. Tiene que ver con
un deseo, un amor, no sé, caricias, como no solo acto sexual, porque cuando habló de perversiones anteriormente siempre habla de actos sexuales o relaciones sexuales, no sé cómo dice. Acá habla de acostarse, no te acostarás como te acuestas con una mujer. Sí, pero Pato, Tanto, sabe que la palabra esa de acostarse en la Torá tiene a veces la connotación de sexo directamente. Es una de las creí maneras de la que era Torá. una diferencia. Ok. No, en este caso esta palabra la Torá la suele usar como acto sexual. Yo les conté Solo que acto sexual. antes hablaba de eufemismos diciendo no verás la desnudez, y que los rabinos entendían que no verás la desnudez es un eufemismo para acostarse. Pero esta palabra, mishkabei, se suele usar en la Torá como acto sexual. Ok. Entonces, bueno, me imagino que homosexualidad se refiere a la penetración, entonces. Así lo entendieron los rabinos, como dijo vos y como dijo Armando antes. La definición rabínica en este caso es: no está prohibido, ojo que lo que voy a decir puede ser polémico, no está prohibido un beso entre hombres, no está prohibido una caricia entre hombres, está prohibido el acto sexual de penetración de un hombre a otro. Y cuando yo les pregunto a ustedes qué es la homosexualidad, es porque de acuerdo a la definición que uno adhiera, va a poder concluir diferentes cosas. Y voy a tratar de explicarles por qué. Porque según esta mirada lineal y literal de la Torá, estaría terminantemente prohibido que un hombre tenga un acto sexual de penetración con otro. Pero yo también les quiero recordar que nosotros en muchos lugares de la Torá no leemos la Torá en forma explícita y no nos quedamos con la primera lectura sencilla. Porque es verdad, algunos me dirán, no, pará, acá está claro, está explícito, lo dice en forma lineal. También tienen razón, pero con la misma forma explícita, la Torá dice que el que no cumple Shabbat hay que matarlo. Y creo que ahí no salen ustedes con la bandera de la Torá de decir, che, salgamos a matar a todos los que no cumplen Shabbat. La Torá lo dice explícitamente. El que no cumple Shabbat, matalo. Y también el que blasfema a Dios. Y también dice la Torá en forma explícita que no podés prestar plata con interés, y ya lo vimos, hay un montón de cosas que la Torá dice en forma explícita que no entendemos ni interpretamos en forma explícita. Por lo tanto, no es una licencia que algunos se quieren tomar en la interpretación de este versículo. Es la manera en la que el judaísmo, siendo dinámico, reinterpreta el texto para adaptarse a las épocas. Hace 3.300 años no era concebible en la mentalidad de la cultura y de la época permitir que un hombre tenga sexualidad con otro hombre. No era permitido, no estaba bien visto. Fabi, Sí, alguien quiso Fabi, decir. Sí. perdón, Susana habla. Hola. Eran también actos idólatras, sobre todo. La homosexualidad entre ídolos, sobre todo, no sé si es en esa época puntual, pero era una de las formas que se vivía. Bueno, yo iba a ir a otro ejemplo que puede ser. Perfecto, también. perdón. No. Simplemente digo que por eso mismo Dios dice no hagas eso, ¿no? Sobre todo por la idolatría. Puede ser que hace 3.000 años se refiere a eso, pero hace 2.000 cuando legisló el Talmud, que no lo habilitó, era contemporáneo del mundo griego. Y nosotros conocemos que en el mundo griego había una relación clásica homosexual de autoridad y poder. Ahí está. Era el acto que tenían los discípulos, los alumnos, para permitirse escuchar y disfrutar del saber de su maestro al que admiraban y del cual querían compartir, debían también permitirle a ese maestro ese acto como pago para disfrutar de su saber. Era un intercambio y era un sometimiento a una autoridad y poder. Y el acto sexual por sometimiento y por poder está prohibido en todos los versículos anteriores. Yo les conté que una de las explicaciones de por qué no podemos tener esas relaciones intrafamiliares
es porque se cruzan con relaciones de poder. Un padre con una hija, una madre con un hijo, un abuelo con su nieto. Son todas relaciones de autoridad y de poder, de fascinación por el menor, por el mayor, que pasa por otro lado. Entonces, en ese mundo, nosotros tenemos ahí un mundo que tenía una homosexualidad validada dentro de una estructura de poder. El segundo condimento para entender, para poder contestar esto, es ¿cuántos actos homosexuales leímos en la Torá hasta ahora? Los que arrancaron conmigo en Bereshit o los que van por la segunda vuelta. ¿Dónde leímos hasta ahora algún acto de homosexualidad en la Torá? Marce, estás muteada. Te veo los labios, pero no te entiendo. Los hermanos, pero no sé si acá ya lo leímos o es anterior o posterior. ¿Qué hermanos? Es que no me acuerdo los nombres. ¿Alguien la ayuda? ¿De qué hermanos habla? Jacob y Ismael. Shmuel. Uno y uno. Que decía que dijiste uno bien y uno mal. Esperá, uno bien y uno mal. Isaac y Ismael. Isaac y Ismael, perdón. Ok, ahí tenemos el primero. ¿Fue un acto de amor entre dos personas del mismo sexo que se amaban o fue una violación? Una violación. Un sometimiento. Fue un acto forzado. ¿Y qué otro acto, ahí nomás, qué otro acto de homosexualidad leímos en la Torá hasta acá? Que incluso se encontró el video, hay imágenes de ese. El intercambio de camisetas entre David y ¿cómo se llama? Pero es posterior eso es posterior, está en el David Tanaj, y ¿no? Jonatán, dice Armando. Sí, pero está en el eso Tanaj. tiene dos problemas. El primero es que no es Torá, como estaba muy bien diciendo alguien recién. Y el segundo problema es que ahí habla de amor, no de sexo. Y ese amor puede ser de amigos, o puede ser de novios, o puede ser de amantes. Pero habla de amor, no de sexo. Y todos los que estamos casados sabemos que son dos cosas distintas. No, mentira. ¿Quién se acuerda del otro acto de homosexualidad explícito, con video y todo, que aparece en atrás? Acá Anita dice, ¿será que está permitido lo del beso por el rey? La chica esta que lo seduce al suegro. Espera, un segundo. Anita, lo que trae Anita, lo que dice David, el texto de David, es que David, cuando Jonatán muere en la batalla, le escribe un poema y le dice en el poema a Jonatán, tu amor me es más preciado que el de 1000 mujeres. Esa es la fuente sobre la cual después Armando trae para probar o para insinuar que había allí un acto de homosexualidad. Pero es una inferencia sobre un acto de una palabra de amor de David hacia Jonatán. Bien, alguien estaba hablando recién y yo lo interrumpí. Creo que Eva. Y después Pato levantó la mano. ¿Pero Eva, decís algo? Había una chica que sedujo a su suegro. ¿Estás segura que era el suegro? El padre. O el padre, no sé. Al padre, muy bien. Yo lo conté ayer en la charla. Pero ahí es mujer y hombre. Eso sería incesto, pero no es homosexualidad. ¿Pato? Creo que cuando Abraham le hace jurar a su, ¿cómo se llama? Eliezer. A su siervo, que le hace poner la mano, también Jacob hace lo mismo. Les hace poner la mano en sus partes íntimas. Sí, pero ¿sabes? No hay penetración de vuelta. Estamos frente a un caso donde podría haber un toque o una caricia, si querés, pero no una penetración. Entonces, los voy a ayudar. Decidí ayudarlos porque los quiero mucho. Cuando Abraham se separa de Lot, Lot, su sobrino, se va a vivir a Sodoma y se establece en Sodoma. Y el día que está en su casa en Sodoma, vienen dos viajeros
y él les ofrece dormir en su casa. Y ellos dijeron, no, vamos a dormir en la plaza, no hace falta. Y él insiste, porque sabe que en Sodoma a los viajeros los violan. Entonces, los dos hombres entran en su casa, y cuando la gente de Sodoma ve esos dos viajeros, rodean todos los hombres de Sodoma la casa de Lot y le dicen, sacá a estos dos hombres para que los conozcamos. Y así como yo le conté hace un ratito a Pato, que la palabra que usa acá la Torá habla de sexo, la palabra conocer en la Torá también habla de penetración y acto sexual en forma literal. Dice, Adán conoció a Eva y Eva quedó embarazada. Entonces, cuando los hombres sacan los que los queremos conocer, para que no haya dudas, Lot les dice, hombres, no hagan esto. Si quieren, les ofrezco a mis dos hijas vírgenes. Está claro que están hablando de sexo. Y ellos dijeron, no, queremos a los dos hombres. Entonces, amigos, los dos actos de la Torá hasta aquí, en forma explícita, que hablan de sexualidad o con palabras que no dejan lugar a dudas de que estamos hablando de eso, el sol hace mucho de reflejo y no se ve nada de mi pantalla, los dos actos son actos de homosexualidad con violación, con sometimiento, por la fuerza. No habla en ningún momento la Torá de actos consentidos, de actos de amor, de dos personas que se eligen mutuamente. Y eso es una diferencia enorme. Y esa diferencia enorme, ahí está, ahí pueden encontrar una posición distinta, esa diferencia enorme muestra que quizás permitiría una primera interpretación que diga, la Torá hace referencia a la violación, al sometimiento, no al acto de amor. En aquel momento era impensado que públicamente dos personas se declaren el amor y formen una pareja. No pasaba. Bueno, hoy sí pasa. Y hoy sí pasa esto, y ya culturalmente, socialmente, está cada vez más aceptado, la Torá debiera reinterpretarse o no con ese criterio de decir, ¿saben qué? Esa homosexualidad que hay en la Torá es la de violación y sigue prohibida hasta hoy. Pero el encuentro amoroso por elección y de dos personas que se aman no debía estar prohibido. Esa podría ser una primera reinterpretación del texto. Fabián, Sí, Armando. las Neyamot dicen que uno en la vida tiene que buscar a su media naranja. ¿Ese es un concepto, digamos, metafórico, o es la Neyamá, una Neyamá que se divide en dos y uno debería buscar la otra Neyamá en este mundo físico? Entonces son la Neyamá de una mujer, de un hombre, buscando a una mujer. No podría ser una relación entre dos personas del mismo sexo. Más o menos, Armando, porque la verdad es que la interpretación de esa mirada no es alágica, no es legal. Es una imagen de lo que implica formar pareja. Y de esa imagen se desprende que formar pareja, extraído del relato de la creación de Adán y Eva, nosotros éramos un ser único, completo, que fue dividido en dos. Y cada uno tiene una mitad que está dando vueltas por algún lugar del mundo, y algunos tuvimos la suerte de encontrar esa mitad y otros todavía no. Pero eso es una imagen simbólica y metafórica, no es alajá. No es que hay una alajá que dice cada uno tiene que buscar a su media naranja, o a su bayar o bayeret, como dice la Kabbalah. El nombre que se le da en la mística judía es bayart y bayeret. Esa mitad que te completa. Ese ezer que negdó. Ese otro que está enfrente tuyo y que va a ser tu ayuda y que te va a complementar. Esa idea es una idea simbólica, no alágica. Entonces no sería un impedimento para esta idea. Entonces les decía que una primera lectura posible sea esa. Otra posibilidad parte de cómo definís homosexualidad.
Y un grupo de rabinos tomó una definición para poder contestar esta pregunta de otra manera. Y pensó, imaginó y decidió que aquel que es homosexual no lo es por elección, sino por compulsión. ¿Qué significa esto? Que uno podría decir, mira, vos nacés heterosexual, tu genética es heterosexual, pero hay personas que nacen con algún tipo de alteración o deformación genética o cambio, así como hay gente que nace con diferentes atributos en el cuerpo físico o en los genes por alguna permutación, conmutación o por alguna cuestión genética. Bueno, hay gente que nació con esa alteración o con ese cambio que lo que hace es que en lugar de como comportarse la mayoría de la gente que le gusta a la persona del otro sexo, esa alteración lo obliga, y esa es la palabra clave, lo obliga a encontrar esa satisfacción únicamente en la persona del mismo sexo. Entonces, quien es homosexual no es un acto de elección libre, sino que es una cuestión genética, física, corporal, que lo obliga. Que no hay otra forma. Es como, a ver, si lo dijera de esta manera. ¿Vieron que hay personas que nacen con una composición hormonal que por más que sea mujer, tiene algunos rasgos físicos de hombre? ¿O al revés? Bueno, hay también alteraciones que no se ven en lo físico, sino que se ven en lo que a vos te satisface. Para decirlo de una manera un poquito más bruta. Perdonen, pero la persona que tiene cierta composición genética y física de nacimiento va a encontrar placer en su clítoris o en su pene. Pero hay personas que van a encontrar placer en otra parte de su cuerpo y no la van a encontrar de otra forma. Entonces, con esta lectura y con esta interpretación, los rabinos van a decir, todo acto que haces por obligación y no por elección no es punible. Salvo matar a otro, o tener relaciones incestuosas, o idolatría. ¿Se acuerdan que si yo te pongo un revólver en la cabeza y te digo, comé jamón, vos comés jamón y no sos punible de ningún castigo? Así que cuando quieran comer jamón, búsquense un amigo que los apunte a la cabeza con un ratito con un arma y comen listo. Dicen, yo no tuve la culpa, me obligaron. No, no vale eso. Pero así como la halajá dice, todo acto que haces obligado no sos punible, entonces si tu genética te obliga a comportarte de esta manera, no sos punible. No es que está permitido, pero no sos castigable. Yo no digo que estén de acuerdo, quiero que entiendan la postura, porque a mí tampoco me gusta en lo personal, pero la quiero compartir porque existe un grupo de rabinos reformistas que desarrolló este criterio. ¿Se entendió? Sí, Marce. Entonces sería, tomo esto que dicen, porque estoy de acuerdo con la conclusión, pero no con el razonamiento. A ver, vos estás de acuerdo con la conclusión, pero no con el razonamiento. No, digo, si uno, digamos, no le parece mal las relaciones homosexuales, digo, uno tomaría esto porque digo, estoy de acuerdo con la resolución que toma, digamos, la idea final, pero no estoy de acuerdo con el razonamiento. Si quiero adherirme a algo judaico permitido, ¿sí? Con una idea permitida dentro de la ley y, digamos, no tomo el razonamiento, no estoy de acuerdo con el razonamiento, pero sí con la finalidad que es que permitas y que no se malvea estas relaciones. No, pero si uno quiere adherirse por ideología, tiene que ir a la primera cosa que yo dije, que la primera lo permite, la primera es libre. La Torá prohíbe el sometimiento, cuando hay amor no prohíbe nada, entonces está permitido. La segunda
es una mirada distinta porque lo que dice, ¿sabes qué? No está permitido, pero no te queda otra y lo podés hacer. Esa es la diferencia. En un caso lo permiten, en el otro te dicen, mira, no se puede, pero hay tantas cosas que no se puede, que haces obligado, esta es una más. Sería esa la diferencia. ¿Tomás? Entonces, interpreto que por compulsión, porque estaría permitido, ¿no? Haría. Está bien tu sonido, a ver. ¿Cómo? Sí, pues, máquina. ¿Ahora me escucha mejor? Ahí te escucho un poquito mejor, sí. Bueno, entonces interpreté que por compulsión estaría permitido. No, por compulsión no se puede penar, no es que está permitido. No lo puedes penar. Porque cuando leemos en Yom Kippur, por el error que hemos cometido ante ti, por compulsión o por voluntad, está diciendo que es un error. Claro, por eso. Pero cuando es por voluntad, tiene un tipo de castigo. Cuando es por compulsión, tiene otra consecuencia. Entonces los rabinos dicen, en este caso, si es por compulsión, no está permitido, pero no te puedo castigar. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Bueno, tenemos hasta acá. Pero Fabi, acá habla de, dice, como te acuestas con una mujer. Vos cuando te acostás con una mujer, no lo haces en forma violenta, tampoco lo haces en forma de sometimiento, ni mucho menos. Entonces, te está aclarando bien que no es ni por sometimiento, ni por violación, ni por ningún de ese tipo de cosas. Esperá. No siempre. Cuando vos lees esa parte, Pato, tenés dos lecturas posibles para una para evadir el texto y una para leerlo como yo lo leí antes. Cuando dice, no te acostarás con otro hombre, como lo haces con mujer, es la referencia a la penetración. Esa es la referencia que lo que está prohibido es penetrar, porque el hombre cuando se acuesta con la mujer lo hace para penetrar. Entonces, ese es el acto que está prohibido para hacer con otro hombre. Esa es una lectura posible. Y si uno quiere evadir con una interpretación, para mí, tonta o liviana, pero posible, decís, mirá, yo cuando me acuesto con una mujer lo hago de una manera. Cuando me acuesto con el hombre, tengo que cambiar la manera porque no puedo hacerlo con la misma manera que lo hago con la mujer. Entonces, me permite la homosexualidad, el texto, si cambio la manera de acostarme con la mujer y con el hombre. Para que vean que lo que digo no es tan tonto, ¿alguna vez vieron a un observante de Shabbat encender una luz con el codo? ¿Está bien? Bueno, sepan que hay un grupo de gente que cree que si prendés la luz distinto que lo que haces todos los días, podés hacerlo. Entonces la prenden con el codo, el botoncito lo prenden con el codo en lugar de con el dedo. Existe. O sea que esto de cambiar la manera para que se pueda es algo que en algunos otros aspectos del judaísmo existe. Por lo tanto, alguno dirá, igual esto no es muy mayoritario, si cambio la forma, digamos, para decirlo explícitamente, somos todos grandes, cuando el hombre se acuesta con una mujer, se acuesta uno encima del otro. Y cuando se acuesta con otro hombre, uno dado vuelta, ya es otra forma, es otra manera. Digamos, tengo una forma con la mujer y tengo otra forma con el hombre. No, nunca es igual. Sería una interpretación simple y sencilla de cómo se podría permitir esto que estamos hablando. Porque no, acá Tomás dice que en pandemia somos todos ortodoxos porque no tocamos los botones, usamos el codo para no contagiarnos. Está muy bien, Sí. muy bien. Pero es solo el Shabbat esto. Es solo el Shabbat. Sí, Armando, te escucho. Vos hablabas del Shabbat, que quien no respeta el Shabbat, la Torah decía que debería ser muerto. ¿No será que en esa época, en ese entonces lo hacían y después los rabinos lo reinterpretaron? O sea, ¿no era que en la época de Moisés la sociedad era una sociedad más violenta
y como decía, el que derrama sangre, su sangre será derramada, y después reinterpretaron esas ideas? Mirá, esa respuesta está en el Talmud. Si hubiera cosas que el Talmud no registró y anteriores y no nos quedó evidencia, no te lo puedo contestar. Pero el Talmud dijo que un tribunal rabínico que aplicara una pena de muerte en 70 años era un tribunal rabínico sanguinario. Entonces, si vos me preguntás a mí si eso pasaba, la respuesta mía es, creo que no. Y eso es lo que el Talmud dejó dicho. Ahora, no tengo pruebas científicas certeras, no tengo datos, más allá del Talmud. El Talmud nos legó eso. O sea, para juzgar a alguien no es que alguien veía a alguien de tragedido Shabbat, iba y lo mataba. Había que denunciarlo ante el tribunal rabínico, había que hacerle un juicio, había que probarlo con 23 rabinos que autorizaran por unanimidad que merecía la pena de muerte, después de que hayan validado que la persona era consciente plenamente de la transgresión, consciente plenamente de la ley, y con toda esa información decidía a propósito transgredirla. Todo eso era necesario según el Talmud, y por eso concluye que nunca se aplicó. Pero no sabemos. Volviendo a la homosexualidad y al versículo que estamos leyendo, con estas posibles diferentes interpretaciones, se presentó la pregunta en el siglo XXI. En el mundo judío empezó ya a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI a preguntarse, bueno, ¿qué postura debiera tomar el judaísmo religioso frente a esto? El judaísmo religioso ortodoxo, el judaísmo religioso conservador, el judaísmo religioso reformista. Porque la pregunta, la primera es si se puede permitir o no. La segunda pregunta es, una vez que les permitiste, ¿los podés casar? Y la otra pregunta es, una vez que le permitiste, ese ser humano homosexual que vos le permitís, ¿puede además ejercer cargos educativos? ¿Puede ser moré? Esa persona que es homosexual, ¿puede ser rabino? La pregunta va más allá de si el acto sexual homosexual está permitido o prohibido. Porque después aparecen un montón de preguntas que armar familia, digo que, también. claro, pueden adoptar chicos. Empiezan a aparecer un montón de preguntas. ¿Alguno tiene respuesta a alguna de estas preguntas? Si estaría permitido, si se podría casar, si puede ser rabino, si puede ser moré, si puede adoptar hijos. ¿Alguno tiene respuesta? Personal hablo, no de lo que opinen otros. Sí, por supuesto, sí se puede todo. Sí, a todo. O sea, puedo seguir dando clases. Sí. Acá Marcela dice, pregunto, Marcela, nada, si querés contar o no. Suponiendo que vos llevaras a tus hijos a un jardín de infantes cuando eran chiquititos, ¿no? Viajá varios años en el tiempo para atrás. Y agarrás a tus 2 hijos y los llevas al jardín de infantes. Y te presentan a el moré o profesor o maestro de sala de 2 de tus hijos, y obviamente es homosexual. ¿Tendrías algún tipo de reparo o no? Por ahí te voy a contar con algo que realmente me pasó, ¿sí? Cuando se empezó a hablar de la homosexualidad mucho más abiertamente y demás, siempre me pareció, estaba realmente de acuerdo. Cuando yo inicié el proceso de adopción, yo tengo 2 hijos adoptados, una de las preguntas era esta de un formulario espantoso que me hicieron llenar, pero más allá de eso, era muy jovencita, ¿sí? Y me puse a pensar si realmente estaba de acuerdo con que una pareja homosexual pudiese adoptar. Y me tropecé con algunas cosas propias mías, con algunos preconceptos que tenía, y los trabajé bastante. Obviamente, hoy, por la respuesta que di, estoy de acuerdo y no me parece mal, porque no me parece que es una perversión. Una cosa es una perversión y otra cosa es una elección homosexual de pareja, de forma de vida. Digamos, no sé si contesto con esto, no tendría problema.
A los 24 años, cuando me repregunté esto, quizás me lo hubiese repreguntado, ¿sí? Después de trabajarlo yo en lo personal, porque la verdad que lo llevé a análisis y trabajé mucho con esto, se me fue, pero reconozco en mí que hubo un momento en el cual lo tuve que repensar porque no sabía qué era lo que yo estaba pensando. Marcela, completo lo que estás diciendo con que estamos confundiendo pedofilia con homosexualidad. No, Creo que no, Susana, no. es lógico que lo hagamos. No. Porque No lo pregunté no por eso. Lo pregunté complicado. por el modelo de imitación, no por la pedofilia. No hay razón para mezclar una cosa con la otra, pero de hecho lo hacemos No, espera, Susana, porque no tenemos contestación. Igual creo... La pregunta la hice yo, no mezclé pedofilia con homosexualidad. Lo pregunté porque nosotros sabemos que los chicos, no sé dónde, yo les voy a dar mi postura en un ratito. Nosotros sabemos que los chicos forman sus rasgos de identidad en los primeros años de vida. Y parte de la educación en el colegio impacta e influye en cómo nuestros chicos vayan a desarrollarse. No pregunté por si nos daba miedo que el maestro la viole al hijo. Pregunté por si le parecía que le gustaría o no, o le daría miedo o no, que su hijo pase un año de su vida tan importante en su formación de identidad en un ámbito donde la persona que lo educa es homosexual abiertamente. Esa es la pregunta. Yo no confundí pedofilia con homosexualidad. Mi planteo venía justamente por esto. Cuando yo me replanteaba años atrás esto, mi planteo venía por esto. Y descubrí que no. ¿Qué es por esto? Digamos, por el modelo. Por el modelo, digo, el modelo que está viendo, digamos, cosas como muy así. Tenía 24 años, digo, era muy jovencita, y me replanteaba justamente desde este lado. Bueno. Después descubrí que no, que digamos, mi posición actual, ¿no? Por ese lado era la pregunta. Raúl. Sí, respecto a tu pregunta, personalmente me hubiera molestado o hubiera dicho, como bien vos dijiste, la influencia en los primeros años de vida del chico puede ser un modelo no adecuado. Pero lo que quería más que nada traer al grupo, soy médico, y hasta el 1963 la OMS, que eso es lo importante para entender algo que no todos somos conscientes, para la OMS, la homosexualidad era una enfermedad. Entonces, no podemos rápidamente decir, hoy sí, hoy sabemos que no lo es y demás, pero solamente quería eso, traer cuál era el paradigma o cuál era la ley hasta el 1963 para una estructura como es la OMS. Gracias, Saúl, lo conocía, incluso hay algunas investigaciones científicas que se hicieron sobre cadáveres de homosexuales en los que midieron sus restos, y en alguna publicación muy vieja se llega a la conclusión de que el tamaño del cerebro de los homosexuales en promedio era más grande. Hay cosas increíbles que después se vio que esas investigaciones estaban viciadas porque mucha de esa gente había muerto de SIDA y entonces habían tenido mala información, no importa. Pero, digamos, gracias, Saúl, por tu complemento. La Organización Mundial de la Salud tenía este tipo de expresiones y vivíamos en un mundo que creía en eso también. No era solamente una expresión de un organismo arcaico, era parte de lo que se creía. Quiero escuchar algo más y quiero dar mi postura y la respuesta lógica porque me tengo que ir. Sí. Mónica. ¿Puedo? Sí. Si nos preocupamos tanto por el modelo en los primeros años de vida, yo pregunto, ¿quién indaga sobre la personalidad de la maestra jardinera y qué modelo representa y si le resulta satisfactorio? O sea,
para mí es claramente discriminatorio decir, bueno, el modelo de un homosexual en un jardín de infantes, eso depende de los valores de la persona. Muy bien, yo voy a darles mi postura, que no tiene por qué ser coincidente con ustedes, y voy a contestarles lo que dice el halajá hoy en día. Y mi postura es firme y tajante, y es que ningún homosexual conocido hoy en día es homosexual porque haya nacido de padres homosexuales o porque haya tenido un maestro homosexual. La homosexualidad no se hereda, ni tampoco es una imitación a el maestro que hayas tenido. La homosexualidad tiene que ver con otra cantidad de cosas, y si no, digamos, veamos por qué hay chicos homosexuales o jóvenes homosexuales que nacieron de parejas heterosexuales. Por lo tanto, yo no tengo ningún reparo de ninguna clase que haya un maestro homosexual, que haya un rabino homosexual, que haya un matrimonio gay que adopte a un bebé. No tengo ningún tipo de oposición a ninguna de esas posturas. Entiendo que hay gente que tal vez esto le choque o le parezca demasiado abierto, y lo respeto, y no tienen por qué. Yo no estoy a favor de militar para que todo el mundo haga estas cosas. Simplemente digo, no, yo en lo personal, digamos, no voy a decir que tengo un amigo gay, porque eso queda como antisemita que tiene un amigo judío, pero por supuesto que trabajo con gente homosexual sin ningún problema, y trabajan en Lambrot sin ningún tipo de restricción de ninguna clase. Respecto a la halajá del movimiento ortodoxo no permite de ninguna manera ninguna forma de homosexualidad. No lo permite. Tenés posturas que los quieren llevar a corregir y cambiar a través del rezo y de las buenas acciones. Hay posturas que dicen que no se note, pero yo no lo legalizo, pero ninguna postura abiertamente les da la bienvenida. Me olvidé darles un ejemplo de la halajá. También tenés que decir, alguien es gay. En un mundo observante, en un mundo de religión es importante. ¿Lo llamás a la Torá o no lo llamás a la Torá? Ustedes saben que en un mundo ortodoxo, por ejemplo, si alguien se casa con alguien no judío, no es más llamado a la Torá, porque está haciendo algo públicamente que va en contra de la halajá. Entonces no lo llaman más a la Torá. Entonces alguien que es gay, ¿lo llamás a la Torá o no lo llamás a la Torá? Alguien que es gay y está con su pareja, ¿suben juntos a la Torá como matrimonio o no suben juntos? O sea, hay un montón de preguntas que se van extendiendo. Entonces, la ortodoxia no abre ninguna puerta. Las posturas más abiertas son las que dicen, mira, no lo traigas, no lo abras, no lo muestres, yo no te juzgo. Pero vos acá públicamente no podés blanquear tu situación. El movimiento Mazortí, el movimiento conservador, tuvo que responder esto y no encontró unanimidad. Encontró diferentes respuestas, algunas más positivas, otras más negativas. Pero todo rabino conservador puede tomar las más permisivas y ejercerlas. O sea, si bien hay una parte del movimiento conservador que no lo permite, hay otra parte que sí, y queda a decisión de cada rabino. O sea, que dentro del movimiento conservador podés aceptar a alguien homosexual que venga a tu comunidad, sí. ¿Podés invitar a la Torá? Sí. ¿Podés casarlo bajo una jupá? Sí. Hay otros rabinos que dicen que no, pero la jupá no es una jupá clásica, es una nueva ceremonia, se llama Brit Ahava, no es jupá, es una nueva ceremonia para no usar jupá, que jupá habla de hombre y mujer, las brajotas hablan de hombre y mujer, todo el circuito habla de hombre y mujer, hicieron una nueva para que haya una brajá, una bendición para un matrimonio homosexual, y puede ser moré, puede ser rabino, y no hay ninguna restricción, y puede adoptar chicos. Esa es la diferencia en un mundo ortodoxo que lo prohíbe y un mundo conservador que una parte prohíbe, una parte permite, y cada rabino puede moverse dentro de esa libertad. Tengo dos preguntas y necesito irme porque tengo que ir al cementerio. Sí, Armando y después Tomás. Hace un tiempo atrás leí en La Nación un artículo de una médica suiza psiquiatra. Vos antes hablabas de las Neyamá, que durante 40 años acompañó a pacientes que iban a morir
comentó, ella es médica psiquiatra, que en muchos casos esa gente, estando con muerte, estando muertos, vuelven a la vida y vieron una luz. Y comentaron cosas que vieron que no podrían haber visto. De todas maneras, mi pregunta es, una Neshama, la persona cuando muere, va, no sé, al Gan Eden. ¿Qué se hace en el Gan Eden todo el día? Esa es una pregunta que tengo. Porque nadie de esa gente pasó la luz que vieron. Espera, Todos Armando, volvieron. espera, no te enojes, pero me estás cambiando de tema Sí. a otro tema. Y me tengo que ir al cementerio y no tengo el tiempo hoy. Si querés, la semana que viene lo retomamos, perdón. Pero sería otro tema. ¿Hablas de Elizabeth Kubler-Ross, la autora? Sí. Okay. Sí. Ok, yo leí algunos de sus libros. Si querés, después lo charlamos más tranquilos, pero no sería el tema. ¿Tenés algún comentario más de este tema? No. No. Tomás y cerramos. La ley de Perobruto. Es un tema para mí generacional, imaginaba, y vamos cambiando. Yo seguro que hubiera tenido serios problemas cuando mis chicos hace 40 y pico años, tenían 2 años, ante tu ejemplo de una maestra de 2 años. Pero pienso, no miramos otras cosas que son tal vez muchísimo más importantes, y a lo mejor, o sea, patologías que pueda tener esa persona de otro tipo, o otra persona heterosexual que está perfecta, o sea, que no tiene ningún problema, que parece que no tiene ningún problema, y tiene mucho más problemas. Sí, gracias. Es lo que decía Susana antes, creo, si no me equivoco, perdón, Mónica, fue lo que Mónica dijo antes, esto de que no miramos a cosas, pero quiero hacer un comentario. No digo que vos lo hayas dicho de esa manera, pero lo quiero decir por las dudas, porque también me pareció con otro comentario. Digamos, no es un problema. No es que hay otros problemas. Hay problemas, porque esto no es un problema. Yo sé que no lo dijiste con esa intención, pero lo quiero remarcar porque me parece importante. Y con esto que vos traes, yo de verdad los invito a pensar, porque muchas veces dejamos a nuestros hijos en lugares o a cargo de personas, simplemente por lo que cuesta o por la distancia o por la comodidad, y no miramos y no nos involucramos y vas a tu empresa y querés contratar a un empleado y le haces pasar 14 tests con 5 consultoras. Y vas a tu casa a encontrar una persona para que trabaje en tu casa y viva en tu casa o esté 8 horas por día a cargo de tus hijos, y le haces una entrevista y si más o menos acordás el pago, que entre. Llamás a una referencia, ¿robó alguna vez? No, nunca robó, nunca me faltó nada. Listo, adentro. Y en algunos aspectos nos volvemos como muy puntillosos, no, hay que tener cuidado. Y en otros parece que lo único que hay que chequear es el pago. Sí, Armando. No, yo ya te había preguntado por la América Suiza. Levantaste la mano de vuelta. Listo. Amigos, Shabbat Shalom para mañana, el sábado noche Shavuot. No se pierdan el Tikkun si pueden venir, sábado 19:40. Solo avisen para que calculemos la comida. No tiene costo, pero tiene cálculo de comida. Así que los esperamos. Shabbat Shalom y si no, seguimos el jueves que viene. Chao. Muchas gracias, Fabi. Gracias. Buenos días a todos. Chao, chao. Buenos días. Hasta luego.